Hola a todos, bienvenidos de nuevo a The Deep Dive, donde tomamos la información que nos proporcionan, ya sean artículos, investigaciones o incluso notas, y la analizamos a fondo para extraer lo más importante. Exacto, como dicen por ahí, separamos la paja del grano. Y hoy nos sumergimos en un tema que podría parecer un poco árido al principio: las propiedades de inversión según la Norma Internacional de Información Financiera para Pequeñas y Medianas Entidades, o NIF para las pymes. Pero créanme, aunque las normas contables no sean lo suyo, quédense con nosotros. Esta inmersión profunda está llena de información valiosa, especialmente si les interesa el mundo inmobiliario y las finanzas. Totalmente. Descubriremos cómo estas reglas, que a simple vista parecen técnicas y aburridas, en realidad revelan mucho sobre la dinámica del mercado inmobiliario. De acuerdo, vamos a desempacar esto. Primero, ¿qué son exactamente las propiedades de inversión según esta norma? Bueno, el párrafo 16.2 lo deja bastante claro. Una propiedad de inversión es básicamente cualquier terreno o edificio, ya sea completo o solo una parte, que se posee principalmente por dos razones: generar ingresos por alquileres o aumentar su valor con el tiempo. Ajá, o sea, todo se reduce al dinero. Ya. Obtener ingresos constantes a través del alquiler o jugar a largo plazo y esperar que el valor de la propiedad se dispare. Exactamente. Y es importante tener en cuenta que estas propiedades no se utilizan para operación diaria de un negocio, ni se espera venderlas como parte de las operaciones normales. Es una distinción entre, digamos, ser dueño de una casa de alquiler y ser dueño de la tienda donde opera su negocio. Tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa con las propiedades que están arrendadas? ¿Pueden considerarse propiedades de inversión? Ahí es donde entra el párrafo 16.3. Aquí la cosa se pone un poco más compleja. Incluso las propiedades arrendadas pueden clasificarse como propiedades de inversión, pero solo bajo condiciones específicas. La clave es que la propiedad en sí tendría que calificar como una propiedad de inversión si usted fuera el dueño absoluto, y usted como arrendatario puede determinar de manera confiable el valor razonable de su participación en el arrendamiento sin tener que hacer malabares financieros. Entonces es como subarrendar un apartamento para obtener ganancias. No eres el propietario, pero estás utilizando el arrendamiento para potencialmente ganar dinero. Una excelente analogía. Resalta el principio fundamental: aprovechar una propiedad para obtener una posible ganancia financiera. Ahora, ¿qué pasa con esos edificios que son una especie de mezcla? Digamos que usted es dueño de un edificio donde dirige su negocio en la planta baja, pero los pisos superiores se alquilan como apartamentos. ¿Cómo funciona eso? El clásico escenario de propiedad de uso mixto. El párrafo 16.4 aborda esto de frente. Básicamente dice que hay que dividir la propiedad en sus diferentes componentes. Una parte se considera su propiedad, planta y equipo regular, porque se utiliza para las operaciones de su negocio, y la otra parte, los apartamentos en este caso, se clasificarían como propiedad de inversión. Entiendo, entonces contablemente estás trazando una línea en medio del edificio. Exacto. Pero hay una trampa. Si es muy complicado o costoso determinar el valor razonable de la parte de la propiedad de inversión, entonces todo se trata como propiedad, planta y equipo regular bajo una sección diferente de la norma. Ya veo. Hablemos de dinero. ¿Cómo se mide realmente el valor de estas propiedades de inversión cuando se adquieren por primera vez? El párrafo 16.5 lo explica. Inicialmente todo se trata del costo. Eso incluye el precio de compra, cualquier honorario legal o de corredor que haya tenido que pagar, los impuestos asociados con la transferencia de la propiedad y otros costos de transacción. Si financió la compra y tiene que hacer pagos a lo largo del tiempo, entonces el costo se calcula como el valor presente de todos esos pagos futuros. Entonces no se trata solo de lo que se pone sobre la mesa de inmediato, se trata del compromiso financiero total que se está haciendo. Exactamente. Y si se trata de una propiedad arrendada que ha decidido clasificar como propiedad de inversión, las cosas se vuelven un poco más complejas. Apuesto a que sí. Los arrendamientos siempre parecen venir con algunas capas adicionales de magia contable. El párrafo 16.6 es donde se cubre esto. Básicamente dice que hay que seguir las mismas reglas que se utilizan para valorar los activos adquiridos a través de arrendamientos financieros. Implica tener en cuenta el valor razonable de la propiedad y descontar esos pagos futuros del arrendamiento a su valor presente. Es como tratar de averiguar cuánto dinero necesitaría invertir hoy para tener una suma específica en el futuro. Esa es una gran analogía. Hace que todo el concepto de valor presente sea mucho más fácil de entender. Me alegro de oírlo. Ahora, aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes con las propiedades de inversión. Aquí es donde se pone realmente interesante. Me encanta cuando dices eso. El párrafo 16.7 es clave. Dice que después de haber registrado inicialmente el valor de su propiedad de inversión, a menudo tiene que volver a medirlo a su valor razonable.
y ese valor razonable puede fluctuar hacia arriba o hacia abajo dependiendo de las condiciones del mercado. Entonces, a diferencia de muchos activos que simplemente se quedan en el balance general a su costo original, las propiedades de inversión son mucho más dinámicas. Revalúan constantemente para reflejar lo que el mercado cree que vale. Correcto. Y esto se relaciona con la idea de que las propiedades de inversión se mantienen para una posible apreciación del capital. Su valor no es estático, es un objetivo en movimiento. Tiene sentido. Entonces, ¿qué sucede si decide cambiar una propiedad de ser una propiedad de inversión a, digamos, usarla para las operaciones de su negocio? O viceversa. Buena pregunta. Los párrafos 16.8 y 16.9 cubren las reglas para transferir propiedades entre categorías. Básicamente, solo puede hacer el cambio si la propiedad realmente cumple o deja de cumplir la definición de propiedad de inversión. Entonces, no hay maniobras contables astutas solo para que sus finanzas se vean mejor. No si quiere mantenerse en el lado correcto de la policía contable. Muy bien, última pregunta para esta sección. ¿Qué tipo de información tienen que revelar las empresas sobre sus propiedades de inversión? Aquí es donde las cosas se ponen jugosas para el oyente curioso. El párrafo 16.10 establece todas las revelaciones detalladas requeridas para las propiedades de inversión. Las empresas tienen que ser transparentes sobre cómo determinan el valor razonable, si utilizaron tasaciones independientes, cualquier restricción sobre la venta de la propiedad, obligaciones contractuales relacionadas con la propiedad, y un desglose de cómo ha cambiado el valor con el tiempo. Vaya, eso es mucha información. Lo es, pero por una buena razón. Estas revelaciones proporcionan información valiosa sobre la salud financiera y las decisiones estratégicas de las empresas que poseen propiedades de inversión. ¿Por qué debería importarle a alguien todas estas revelaciones? Se trata de transparencia y toma de decisiones informada. Los inversores, los prestamistas, los analistas, cualquier persona interesada en comprender la posición financiera de una empresa pueden utilizar estas revelaciones para obtener una imagen más clara de los riesgos y las recompensas asociados con las propiedades inmobiliarias de la empresa. Entonces no se trata solo de reglas contables áridas. Se trata de comprender la historia detrás de los números. Precisamente. Y esa historia puede ser bastante fascinante, especialmente en un mercado dinámico como el inmobiliario. Ya me estoy dando cuenta de cómo estas normas contables no son solo para cumplir, son en realidad una herramienta poderosa para entender el mercado inmobiliario en sí. Absolutamente. Proporcionan un marco para analizar cómo se valoran las propiedades, cómo se utilizan y cómo pueden aprovecharse para obtener ganancias financieras. Entonces, si alguien está pensando en invertir en bienes raíces, ya sea una propiedad de alquiler, un edificio comercial o incluso solo un terreno, comprender estas normas de las NIF para las pymes podría darle una verdadera ventaja. Sin duda. Es como tener un anillo de codificador secreto para descifrar el lenguaje financiero de los bienes raíces. Me encanta esa analogía. Es como si estuviéramos descifrando el código para desbloquear oportunidades ocultas. Precisamente. Y hablando de oportunidades, hablemos de algo que a menudo va de la mano con las propiedades de inversión, los arrendamientos. De acuerdo, volvamos a los arrendamientos. Tengo la sensación de que aquí es donde las cosas se ponen realmente interesantes, especialmente para alguien que esté considerando convertirse en arrendador. Estás en lo cierto. ¿Recuerdas que hablamos de cómo incluso las propiedades arrendadas a veces pueden considerarse propiedades de inversión? Bueno, esto tiene implicaciones importantes para la forma en que se contabilizan esos arrendamientos. Estoy todo oídos, dame el resumen. La sección 20 de la norma NIF para las pymes se sumerge profundamente en el mundo de los arrendamientos y es una lectura fascinante para cualquier persona interesada en el lado financiero de los bienes raíces. Como propietario de una propiedad de inversión, usted se convierte en el arrendador, el que otorga el arrendamiento. Entonces, aunque estamos hablando de propiedades de inversión desde la perspectiva del propietario, todavía tenemos que considerar las reglas contables que se aplican al inquilino que se convierte en el arrendatario. Exactamente, es una moneda de dos caras. Y dependiendo del tipo de arrendamiento, ya sea un arrendamiento financiero o un arrendamiento operativo, el tratamiento contable puede variar significativamente para ambas partes. De acuerdo, estoy empezando a ver lo complejo que puede ser esto. Puedes desglosar la diferencia entre un arrendamiento financiero y un arrendamiento operativo en términos sencillos. Por supuesto. En pocas palabras, un arrendamiento financiero es esencialmente como un préstamo disfrazado de arrendamiento. El arrendatario, el inquilino en este caso, asume la mayoría de los riesgos y recompensas de la propiedad, aunque técnicamente no sea el propietario de la propiedad. Entonces, es como si estuvieran comprando la propiedad a plazos. Esa es una buena manera de pensarlo. Se están comprometiendo a hacer pagos de arrendamiento durante un largo periodo y esos pagos están esencialmente cubriendo el costo de la propiedad más los intereses. Entiendo. Entonces, ¿qué pasa con los arrendamientos operativos? Los arrendamientos operativos son más como los contratos de alquiler tradicionales. El arrendador o propietario conserva la mayoría de los riesgos y recompensas de la propiedad.
y el arrendatario simplemente tiene el derecho de usar la propiedad por un periodo específico. Entonces, con un arrendamiento operativo, el inquilino básicamente solo está pagando por el derecho de ocupar el espacio, pero no tiene ninguna responsabilidad similar a la de un propietario. Exactamente. Y el tratamiento contable refleja eso. Bajo un arrendamiento financiero, el arrendatario registraría activo arrendado en su balance general, casi como si fuera de su propiedad, y también registraría un pasivo correspondiente por los pagos del arrendamiento. Vaya, eso es una gran diferencia. Lo es. Pero con un arrendamiento operativo, el arrendatario simplemente registra los pagos del arrendamiento como un gasto en su estado de resultados. Sin activo, sin pasivo, solo un gasto directo. Eso tiene sentido. Entonces, ¿cómo se relaciona todo esto con las propiedades de inversión? Bueno, si usted es el propietario de una propiedad de inversión, tendrá que decidir si ofrece arrendamientos financieros o arrendamientos operativos a los posibles inquilinos. Y esa decisión tendrá un impacto directo en sus estados financieros. Entonces no se trata solo de encontrar un inquilino, se trata de estructurar el arrendamiento de una manera que se alinee con su estrategia financiera general. Precisamente. Y aquí es donde comprender los matices de las NIF para las pymes puede ser realmente útil. Por ejemplo, si está buscando generar ingresos de alquiler constantes durante un largo periodo, podría favorecer los arrendamientos operativos. Porque es más como una relación tradicional entre propietario e inquilino. ¿Ya? Usted cobra el alquiler, cubre los gastos y idealmente obtiene una ganancia. Exactamente. Pero si está buscando esencialmente vender la propiedad con el tiempo, pero tal vez evitar una transacción de venta tradicional, un arrendamiento financiero podría ser más atractivo. Porque básicamente estás transfiriendo los riesgos y las recompensas de la propiedad al arrendatario a través de esos pagos de arrendamiento. Correcto. Es como un enfoque híbrido para la inversión inmobiliaria. Todo esto está empezando a tener sentido. Entonces, ya sea que seas un inversionista inmobiliario experimentado o que apenas estés comenzando a comprender estas normas contables, puede realmente ayudarte a navegar las complejidades de la propiedad y el arrendamiento. Absolutamente. Y no se trata solo de evitar dolores de cabeza contables, se trata de tomar decisiones informadas que puedan mejorar su rendimiento financiero y ayudarlo a alcanzar sus objetivos de inversión. Bien dicho. Parece que el conocimiento realmente es poder en el mundo de los bienes raíces. Conocimiento y una buena dosis de curiosidad. No podría estar más de acuerdo. Y hablando de curiosidad, ¿qué sucede si una empresa decide vender una propiedad de inversión? ¿Cuáles son las implicaciones contables de eso? Esa es una gran pregunta y una que nos lleva al ámbito de las enajenaciones. Enajenaciones. Suena un poco ominoso. No es tan aterrador como suena. Simplemente se refiere al proceso de eliminar un activo de sus libros cuando lo vende, lo intercambia o se deshace de él de alguna otra manera. De acuerdo, eso tiene sentido. Entonces, ¿cómo se contabiliza la enajenación de una propiedad de inversión según las NIF para las pymes? Bueno, depende de cómo haya estado midiendo la propiedad. Recuerde, hablamos de cómo las propiedades de inversión pueden medirse al costo o al valor razonable. Cierto. Entonces, si ha estado midiendo la propiedad al costo, simplemente la elimina de sus libros a su valor en libros, que es el costo original, menos cualquier depreciación acumulada. Exactamente. Y cualquier diferencia entre el valor en libros y los ingresos que recibe de la venta se registra como una ganancia o una pérdida por enajenación. Entonces, si vende la propiedad por más de su valor en libros, ha obtenido una ganancia. Si la vende por menos, ha incurrido en una pérdida. Precisamente. Pero si ha estado midiendo la propiedad al valor razonable, las cosas se ponen un poco más interesantes. Estoy intrigado. Cuéntame más. Recuerde, con la medición al valor razonable, está actualizando constantemente el valor de la propiedad para reflejar las condiciones del mercado. Entonces, cuando se deshace de la propiedad, esencialmente solo la está eliminando a sus libros a su valor razonable más reciente. Entonces, no hay necesidad de calcular la depreciación o preocuparse por las ganancias o pérdidas por enajenación. No, en el sentido tradicional, debido a que ya ha estado reconociendo cambios en el valor razonable a lo largo del tiempo, esas ganancias o pérdidas ya se han reflejado en su estado de resultados. Ya veo. Es como si la contabilidad hubiera estado sucediendo gradualmente todo el tiempo. Esa es una excelente manera de decirlo. Es un enfoque más dinámico que tiene como objetivo proporcionar una visión más actualizada y realista del valor de la propiedad. Entonces, ya sea que esté midiendo al costo o al valor razonable, la enajenación de una propiedad de inversión desencadena una serie de asientos contables para garantizar que sus estados financieros reflejen con precisión la transacción. Exactamente. Y estos asientos están diseñados para proporcionar transparencia y rendición de cuentas, brindando a las partes interesadas una imagen clara del impacto financiero de la enajenación. Esta inversión profunda en las NIF para las pymes y las propiedades de inversión ha sido increíblemente perspicaz. Sí, de acuerdo. Hemos descubierto algunos conceptos fascinantes y explorado el intrincado mundo de la contabilidad inmobiliaria.
Hemos aprendido sobre la definición de propiedades de inversión, las diferentes formas de medir su valor, las complejidades del arrendamiento y el tratamiento contable de las enajenaciones. Y hemos visto cómo estas reglas aparentemente técnicas pueden proporcionar información valiosa sobre la dinámica del mercado inmobiliario y las decisiones estratégicas que toman las empresas. Es increíble lo mucho que hemos descubierto con solo profundizar en estas normas contables. Es un testimonio del hecho de que los números pueden contar una historia y a veces esa historia es más cautivadora de lo que podríamos pensar inicialmente. Ya estoy empezando a mirar los bienes raíces bajo una luz completamente nueva. Esa es la belleza de una inmersión profunda. Amplía nuestras perspectivas y nos empodera para hacer preguntas más informadas. Hablando de preguntas informadas, tengo una que ha estado dando vueltas en mi mente mientras hemos estado hablando. Estoy todo oídos. De acuerdo, hemos cubierto mucho terreno sobre cómo se valoran las propiedades de inversión, cómo funcionan los arrendamientos, incluso cómo se manejan las enajenaciones. De hecho, hemos viajado a través de los principios básicos. Pero, ¿qué pasa con el panorama general? ¿Cómo impactan todas estas reglas y regulaciones en el mercado inmobiliario en su conjunto? Esa es una pregunta fantástica y es una que llega al corazón de por qué estas normas contables son importantes. Estoy listo para conectar los puntos. Piénselo de esta manera, estas normas crean un campo de juego nivelado para todos los que operan en el mercado inmobiliario. Entonces, ya sea que sea un desarrollador inmobiliario masivo o un inversionista individual, todos juegan con las mismas reglas. Exactamente. Y esa transparencia es crucial para generar confianza en el mercado. Tiene sentido. Los inversores quieren saber que están comparando manzanas con manzanas cuando están evaluando diferentes propiedades o empresas. Precisamente. Y ahí es donde entran estas normas. Proporcionan un marco para comprender la salud financiera de las propiedades de inversión, lo que en última instancia beneficia a todos. Entonces no se trata solo de cumplir con las normas, se trata de fomentar un mercado inmobiliario más estable y eficiente. Absolutamente. Y un mercado estable conduce a una mayor confianza, más inversión y en última instancia una economía más fuerte. Estoy empezando a ver cómo estas reglas, aparentemente técnicas, tienen un efecto dominó en todo sistema. Todo está interconectado. Estas normas ayudan a garantizar que la información sea confiable y comparable, lo cual es esencial para tomar decisiones informadas. Bien dicho. Es un recordatorio de que la contabilidad no se trata solo de números, se trata de comprender la historia detrás de esos números. Y esa historia puede ser bastante fascinante, especialmente cuando se trata de bienes raíces. Bueno, creo que oficialmente hemos llegado a la cima de la información para esta inmersión profunda. Ciertamente hemos sondeado a las profundidades del conocimiento. Antes de terminar, quiero dejar a nuestros oyentes con una pregunta final que invita a la reflexión. Siempre es una buena manera de impulsar una mayor exploración. Mientras explorábamos estas normas contables, me preguntaba, ¿cómo podría el entendimiento de estas reglas cambiar su enfoque hacia las inversiones inmobiliarias? Tal vez sea hora de revisar su propia cartera con este nuevo conocimiento, o tal vez la haya inspirado a profundizar en un aspecto específico de las finanzas inmobiliarias. Un desafío fantástico para nuestros oyentes. Recuerden, el viaje de descubrimiento no termina aquí. Los alentamos a que continúen explorando, sigan haciendo preguntas. Y quién sabe, tal vez descubran la próxima joya escondida en el mundo de los bienes raíces. Hasta la próxima. Felices inversiones.